En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 9, del verso 51 al 56. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracias y voluntad de Dios, que Él nos permite de estar con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a los que por primera vez nos ven a través de este canal Nueva Vida en Cristo. Le damos la bienvenida y los invitamos a que se suscriban. Los invitamos a que apoyen este proyecto de Dios, esta evangelización. Hacemos esa cordial invitación para que se suscriban, activen la campanita y nos dejen un me gusta, para que esa palabra del Señor se vaya extendiendo cada día más y más. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 9, del verso 51 al 56. Jesús va camino a Jerusalén, a cumplir la misión a la cual el Padre lo ha enviado. Pero en ese camino tienen que pasar por Samaria. Y los samaritanos con los judíos no se podían ver. Tenían problemas, habían pleitos dentro de ellos, y por eso tenemos el ejemplo de aquella mujer samaritana. Aquella mujer samaritana que está en su pozo. Fíjese bien, está en el pozo y Jesús se acerca a pedirle de beber, a pedir agua. Y ella le dice: ¿acaso no sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan? ¿Cómo es que tú, siendo judío, vienes a mí, que soy samaritana?, dice. Entonces ahí vemos el rechazo, ahí vemos que esa mujer no recibe al Señor. Y así fueron los samaritanos. Fíjese, el Señor viene hoy a sus mensajeros, a sus discípulos, y viene a reprenderlo. Jesús envió mensajeros, y ahora en esta tierra hay muchos que unos se han equivocado y que no están cumpliendo la misión que Cristo encomendó. Otros sí lo están cumpliendo muy bien. Hay muchos mensajeros hoy en este mundo. Hay muchísimos, pero dentro de todos esos hay unos que no están cumpliendo la misión. Hay unos que no han sido elegidos como el Señor los eligió allá en Marcos 3:13. Llamó a los que Él quiso, los preparó y los envió. Esos son los verdaderos mensajeros del Señor, que llevaron la palabra del Señor a los demás, a todo el mundo. Preparó a 12. Entonces, por lo tanto, en esta tierra, en este mundo en que estamos, hay muchos que se nombran ser mensajeros, pero que no están cumpliendo con el mandato, no están cumpliendo con la misión por el cual el Señor los ha enviado. Y ustedes conocen, ustedes saben quiénes son, que ellos mismos se han autonombrado mensajeros, predicadores, pastores. Ellos mismos se han elegido entre ellos mismos, pero que no es de Jesucristo. No son mensajeros de Jesucristo, que se han puesto el título, que se han llamado mensajeros de Jesucristo, sí, porque lo hacen para poder engañar a los demás. Solamente así se engaña a aquel cristiano católico que no está preparado. Es una triste realidad que se vive hoy, que no están cumpliendo
mas los verdaderos que han sido elegidos, unos sí están viviendo, están cumpliendo la misión que el Señor. Y si no, ¿cómo se pregunta o cómo se responde usted? ¿Cuántos Santiagos viven hoy? ¿Cuántos Juanes viven hoy? ¿Cuántos samaritanos que rechazan la palabra del Señor? Hay muchos samaritanos que no quieren escuchar la palabra del Señor. Muchísimos samaritanos. Y como Santiago y Juan, hay muchísimos que se enojan. Se enojan cuando no es bien recibido la palabra del Señor. Y como esos, hay muchos en nuestro pueblo, en nuestro país, en este mundo. Hay mucho. ¿Qué hizo Santiago y Juan? Cuando Jesús envió a sus mensajeros delante de él para ir a prepararles alojamiento y los samaritanos no lo recibieron, ¿qué hicieron ellos? Se enojaron. No recibieron, no quisieron recibir a los misioneros, a los mensajeros de Jesús. No quisieron recibir esa palabra. Los samaritanos rechazaron al Señor. Y es lo mismo que sucede hoy. Usted va a predicarle la palabra a los demás. No lo quieren aceptar, no quieren rechazar esa palabra. ¿Qué dicen? Para mí no es la preparación. La preparación es para los jóvenes. Yo ya estoy viejo, yo ya me voy a morir. Y para mí no es esa palabra, no es esa predicación, es para los jóvenes. Y dicen los jóvenes, para nosotros no es la predicación, es para los ancianos, es para los adultos, porque nosotros somos jóvenes y nosotros tenemos que disfrutar la vida. Son pretextos las que usan para no recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos Juanes, cuántos Santiagos hay que se enojan? ¿Qué dijo el Señor? Si no los reciban en la casa a donde van, sacúdense el polvo de sus pies, en señal de protesta. ¿Por qué dijo eso? Porque en San Lucas capítulo 10, en su verso 16, dice el Señor, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Eso dijo el Señor. Se lo dice a sus discípulos y nos lo dice hoy a nosotros. Porque la vida de Santiago y de Juan antes de su conversión, esa era la actitud de Juan y Santiago, esa era la actitud cuando era rechazado la palabra, cuando era rechazado el Señor. ¿Qué dijo? ¿Quieres que bajemos fuego del cielo y que se quema todo esto? Es la actitud de una persona que no se ha convertido, y como ellos hay mucho dentro de la iglesia, hay mucho dentro de nuestra familia, con una actitud agresiva, violenta. Así dice el Señor, de que como ellos antes de su conversión actuaban así. Y es por eso que hoy el Señor nos hace la invitación, porque dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice el Señor. 2 de Timoteo, la segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que la palabra del Señor, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Toda escritura, toda palabra, mire, toda escritura está inspirada por Dios. Cuando la persona rechaza la palabra, está rechazando, fíjese bien, la palabra de Dios. No lo rechaza a ustedes, los rechaza a la palabra de Dios. Y por eso lo dice San Lucas 10:16, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Y aquí 2 de Timoteo,
Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Eso es lo que nosotros o lo que los demás rechazan cuando los invitan a escuchar la palabra del Señor. Samaritanos que hoy están representados en aquellos que no aceptan, aquellos que les llega la invitación para hacer sus sacramentos, aquellos que viven en la fornicación y se les hace la invitación a prepararse para el santo matrimonio y no quieren. Esos son samaritanos que rechazaron a Jesús, rechazaron la palabra. ¿Y qué hacen los Juanes y los Santiago? Se enojan. Cuando es rechazado la palabra, ellos quieren actuar como ellos quieren. Y por eso Jesús, fíjese bien, Jesús los reprende. Los reprende. En San Marcos capítulo 3, en su verso 17. San Marcos 3, 17, Jesús les dio un sobrenombre a Santiago y Juan. Mire, San Marcos 3, 17 dice así: Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Jesús les había puesto un sobrenombre, Boanerges, es decir, hijos del trueno. Y por eso ellos, cuando fue rechazado Jesús por los samaritanos, ellos se enojaron mucho. Se enojaron. Santiago y Juan, antes de su conversión, quieren actuar como ellos quieren y Jesús los reprende. Hoy hacemos esa invitación a todos aquellos cristianos, catequistas, diáconos, sacerdotes, aquellos que llevan la palabra y no es recibida. No seamos como Santiago y Juan. No podemos enojarnos, no podemos actuar como hacen los paganos. Santiago y Juan lo hicieron antes de su conversión. Y si ustedes se dan cuenta cómo fue la muerte de Santiago, cómo fue la vida de San Juan después de vivir ese pasaje, antes de su conversión y después de su conversión, San Juan dice que Dios es amor. Eso lo dice allá en la primera carta de Juan. Pero la palabra del Señor hoy nos enseña, mire cómo fue la actitud de Pedro. Tenemos también la actitud de Pedro en San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18 nos viene a enseñar cómo fue la actitud de Pedro cuando arrestaron a Jesús. San Juan capítulo 18 del verso 10. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió al Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? ¿Cómo fue Pedro cuando llegaron a arrestar a Jesús? Saca la espada y actúa como una persona que no conoce de las Escrituras, que no conoce del Señor. Saca y le corta la oreja a uno de los soldados. Hirió al Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Así fue la actitud de Pedro cuando arrestan al Señor. ¿Cómo fue la actitud de Pablo en Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Ustedes han leído ese pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del verso 1 en adelante, donde dice: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres,
y llevarlos presos a Jerusalén. Eso era la actitud de Pablo antes de su conversión. Y ahí podemos seguir leyendo todo el capítulo 9. Y ahí nos encontramos cuando Pablo se encuentra con Cristo. Queda ciego, es guiado por los discípulos, es enseñado por los discípulos, y es donde empieza su vida en Cristo Jesús. La actitud de Pedro, la actitud de Pablo, la actitud de Santiago y Juan es una actitud antes de la conversión. Porque ya Pablo, cuando se convierte, Pablo lleva la predicación, lleva la palabra. Cuando Jesús resucita, Pedro asume su responsabilidad como jefe, como líder, como papa. Empieza ya Pedro a predicar del capítulo 1 en adelante de Hechos de los Apóstoles. Entonces, por esa razón, hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos que como esos personajes, como los discípulos, hoy se vive en este mundo la actitud de muchos cristianos que todavía nos hace falta todavía conocer las Escrituras, porque eso se vive en nuestra comunidad. Se vive aquel coordinador que porque lo eligieron ser coordinador, él quiere actuar a su propia manera, pone leyes, dice lo que quiere decir para que los demás lo hagan. Aquel catequista que se enoja, como los samaritanos, aquel catequista que se enoja cuando no es recibido la palabra y empieza a burlarse, empieza a criticar, ya no es para vivir así. Ya estamos formados, ya estamos preparados para que nosotros llevemos la palabra del Señor. Sí, aunque la comunidad, aunque donde vayamos sean como samaritanos que no quieren recibir la palabra, pero nosotros debemos de llevar esa palabra, fíjese bien. Mire cómo lo dice Pablo. Pablo en Filipenses, vamos a los Filipenses, donde Pablo nos vuelve a enseñar en Filipenses, en su capítulo 2, Pablo a los Filipenses capítulo 2 del verso 1, dice, el verdadero seguidor, el verdadero discípulo de Jesús. ¿Cómo es el verdadero discípulo? Lo dice Filipenses en el capítulo 2, verso 1 al 8. Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugiere la ternura y simpatía, entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. Poniéndose de acuerdo. Eso es lo que no se vive como cristianos. No se vive como cristianos. ¿Por qué? Porque hay mensajeros que se han autonombrado solo ellos y que van enseñando otra enseñanza que no es la de Jesucristo. Y Pablo hoy dice, poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. Y por eso, en el capítulo 2, en el verso 14 dice, cumplan todo sin quejas ni discusiones. Hay que trabajar sin quejarse, sin discutir. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios, sin reproches en medio de una generación descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo, al presentarse la palabra de vida. De ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, porque mis esfuerzos, a mis afanes, no habrán sido inútiles, dice San Pablo. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que vivir la vida diferente. Como cristianos, no debemos imitar a Juan
ni a Santiago, aquellos que pidieron, que querían pedir que bajara fuego del cielo para acabar con ellos, para consumirlos a todos. Eso es lo que dice el Evangelio. Oiga, dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él. Mensajeros, aquellos que llevan la palabra del Señor, de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigían a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? ¿Quieres? Y el Señor se enoja. Oiga cómo el Señor lo dice. Pero Jesús se volvió y los reprendió. Los reprendió. Eso, hoy el Señor vuelve a reprender a aquellos, haciéndole esa cordial invitación a que nos unamos en un mismo amor, en un mismo proyecto, fíjese bien, por el cual el Señor nos dice. Vemos allá San Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, verso 15. En Gálatas capítulo 5, verso 15, nos enseña, oiga, ¿qué no debemos hacer como mensajeros? Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todo. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Dice que no podemos estar en discusiones, en peleas, dice Pablo a los Gálatas. ¿Por qué dice eso Pablo a los Gálatas? Porque si vemos Santiago después de su conversión, Santiago después de que se convierte, mire cómo fue la muerte de Santiago. La muerte de Santiago murió con espada. Santiago dice en Hechos capítulo 12, Hechos de los Apóstoles capítulo 12, verso 1, nos dice cómo murió Santiago. Hechos de los Apóstoles capítulo 12, verso 1 dice, por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Hizo matar a Santiago a espada, hermano de Juan. Pero Santiago, antes de morir, nos dice en Santiago capítulo 5, en su verso 19. Santiago escribe en su carta, antes de morir, dice Santiago, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Si alguno se extravía, si alguno se va, se sale de la verdadera iglesia como mensajero y se va a enseñar a otra doctrina, dice, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, dice Santiago, sepan que al que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Dice Santiago en su carta antes de morir en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, que dice que el rey Herodes
hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Antes de morir, Santiago escribe en su carta: si alguno se ha ido, hay que ir a traerlo, hay que predicarle, hay que llevarle la palabra, hay que enseñarle. Y si alguno dice lo hace volver, está apartando a un alma de la muerte. Es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra. Y por eso, San Juan, mire, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 8, Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, dice: Juan, después de su conversión, recuerde que Juan, antes de su conversión, quiso mandar a bajar fuego del cielo para que se consumieran todos los samaritanos. Pero ya después de su conversión, primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y también Juan dice en primera de Juan capítulo 2 verso 18, también San Juan dice: hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió entre nosotros. Vean, Juan y Santiago, cómo eran antes de su conversión y después de su conversión. Santiago 5:19, ¿qué dice Santiago? Si alguno se descarrila, se va lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que trae un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte, dice Santiago 5:19. Y primera de Juan, San Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 18, dice: esa gente salió entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros, pero ustedes tienen una unción que viene del Santo. No todos son de los nuestros, dice el Señor. Y por eso la palabra del Señor nos enseña San Juan y Santiago, cómo ellos después de su conversión, fíjense bien. Por eso en segunda de Timoteo, Pablo en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 24 dice: un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura, quizás Dios les conceda que se conviertan. Pablo dice en 2 de Timoteo que un servidor, un cristiano, un mensajero, un discípulo del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá, dice el Señor, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios le conceda que se convierta y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Eso es la enseñanza, la que hoy la palabra del Señor nos trae a cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros debemos de ver lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura, dice, es inspirada por Dios. Lo que hoy Pablo nos dice, que un servidor no debe ser peleador, sino comprensivo con todo, buen pedagogo, reprenderá a los rebeldes con dulzura. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Esa es la cordial invitación que hoy la palabra del Señor nos deja a cada uno de nosotros, para que nosotros vayamos viendo cómo está nuestra vida, cómo nosotros recibimos la palabra, cómo es nuestra actitud de nosotros cuando llevamos la palabra, cuando hablamos de Dios. ¿Nos enojamos? ¿Nos alteramos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos como Santiago y Juan, que cuando no nos escuchan nos enojamos y tratamos a los demás con violencia?
Cuando aquellas personas a la cual ustedes le hablan de Dios actúan como samaritanos para rechazar la palabra del Señor. Hoy hemos escuchado qué es lo que necesitamos ser. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos. Por eso Santiago llegó a decir en su capítulo 5, verso 19, hermanos, si alguno se extravía lejos de la verdad, ¿cuántos no se han extraviado? ¿Cuántos no se han ido? Pero pidamos a Dios, oremos, roguemos a Dios para que Dios un día los traiga de regreso. Y si ya no es posible que ellos regresen, que Dios tenga piedad y misericordia de ellos, porque han abandonado a la verdadera iglesia que Jesucristo edificó en la vida o en la persona de Pedro. Aquella que dijo que es su casa en 1 de Timoteo 3:15, que la iglesia es la casa de Dios, pilar y base de la verdad. Aquella que dice en los Efesios capítulo 3, versos 20 y 21, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No dice en las iglesias para que cada quien va a buscar su gusto, donde se brinca mejor, donde se desmaya mejor, donde se baila mejor. No, no es buscar el gusto donde usted quiera sentirse cómodo o feliz, no. Es buscar la verdad. Ahí donde están las muchas formas de la sabiduría, dice Efesios 3:10, que solamente en la iglesia están las muchas formas de la sabiduría. Aquel que dice Pablo en Efesios capítulo 3 del verso 1, que a él se le ha encomendado un proyecto, y ese proyecto es la misión de llevar la palabra. Entonces, por eso la invitación es para cada uno de nosotros. Esa es la invitación a que nosotros meditemos cómo recibo yo la palabra del Señor. ¿Cómo la recibo? ¿Con alegría? ¿Con gozo? ¿Cómo la recibo? ¿O lo estoy rechazando como los samaritanos, que no tengo tiempo para la palabra? ¿Cómo es mi actitud con la palabra del Señor? ¿Cómo es mi actitud con el Señor? ¿O soy violento a la hora de compartir la palabra como Santiago y Juan? Eso es para que meditemos hoy en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos protege y que nos conceda todo lo que según nuestro buen corazón desee. Invitándolos a suscribirse y a compartir este video, a darle me gusta, para que así esta semilla llegue a muchas partes del mundo entero. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta mañana si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.